Bien, estimados participantes, entramos hoy con la cuarta y última unidad correspondiente a la materia unidad curricular Derecho Civil 3 en el ciclo de profesionales de las obligaciones. Y entramos con el tema de los efectos de las obligaciones. Acá lo importante es que dentro de las obligaciones se producen principalmente en cuanto al efecto que es que la obligación tiene como consecuencia dos atributos y producto de su situación de ser una institución jurídica, ella debe tener la principal característica, primero, de que la obligación debe cumplirse. Esa prestación, ese servicio en que el acreedor otorga al deudor a los fines de satisfacer una necesidad, pues debe cumplirse. Y por lo tanto, el primer efecto es el cumplimiento. Pero tenemos también un segundo efecto, en la cual, si ella no se cumple, no se ejecuta en forma voluntaria, pues viene la actuación coactiva por parte del acreedor contra el deudor a pagar, que se traduce en cumplir, o si no, afectar el patrimonio del deudor cuando éste no la cobra. Eso es fundamental porque precisamente de ahí nace que el negocio cumpla su objetivo, cumpla su finalidad. Por eso tenemos que como cumplimiento de la obligación, pues sencillamente la ejecución, el deber jurídico por parte del deudor, el satisfacer la prestación dada por el acreedor. Y de esta manera el acreedor pues satisface el crédito dado al deudor. Mira, esto es algo tan sencillo y por eso las normas del 1274 y 1271 pues son unas normas que desde el punto de vista del sentido común pues deben funcionar. Por eso el deudor queda obligado al cumplimiento de la obligación contraída y el acreedor la facultad o derecho de imponerle coactivamente al deudor que voluntariamente no ejecute la obligación contraída. Entonces, si por lo menos de estas dos vertientes se cumple la primera, pues no es necesario actuar con la segunda. Y si se cumple la primera y no llega a la segunda, que actuar coactivamente para que voluntariamente ejecute su obligación, es que el deudor constantemente va a tener la apertura a poder satisfacer otro crédito. Por eso es que donde muchas veces se presenta el problema de las personas con la solvencia, es porque no cumplen con las obligaciones. Si las personas cumplieran con las obligaciones, usted tendría solvencia todo el tiempo, tendría aperturado sus créditos y podría obtener los servicios deseados. Pero sencillamente, ¿por qué cierran el crédito? ¿Por qué no vuelven a fiarles ni nada de eso? Porque sencillamente no cumplen. Entonces tienen que venir los reclamos
tiene que venir a cobrar, tiene que venir la persona a ejercer las acciones judiciales a los fines de que el deudor cumpla con la obligación. La normativa, precisamente, en cuanto al cumplimiento, pues en 1264 no se establece que, dado el contenido, las obligaciones deben cumplirse tal cual como han sido contraídas y el deudor es responsable de los daños y perjuicios en caso de contravención, es que se van a dar dos formas de cumplimiento de la obligación. La de la especie es como ha sido contraída. Si la obligación se contrajo para ser pagada por decir, el 31 de julio, pues se debe que para ese día pagar la obligación de acuerdo a la cantidad que quedó estipulado entre acreedor y deudor. Pero por equivalente ya tenemos el retardo o la mora cuando no se cumple en especie la obligación, porque si llega el 31 de julio y no se paga la obligación, no se cumple con la obligación, ya comienzan a producirse los daños producto del retardo por no pagarse a tiempo la obligación. Entonces, ahí es donde viene el equivalente, donde viene la mora y donde vienen los intereses, ahí es donde viene que se va a tener que pagar más por no pagar a tiempo esa obligación. Puede ser que lo pague, sí, porque cumple con la obligación, pero ya va a tener que pagar un poquito más por no haberlo cumplido la obligación en especie en el tiempo indicado. Y eso, que no se paga ahora. Lo más delicado es cuando no se paga y se tengan que ejercer las acciones judiciales en las cuales ahí se cobra todo, tanto el interés por el tiempo de la obligación, el interés de mora por el retardo, daños y perjuicios, es decir, ahí es donde las deudas pues vienen saliendo sumamente costosas. Bien, entonces, así como la obligación produce como efecto el cumplimiento, también tenemos el caso del incumplimiento de la obligación. Y el incumplimiento ya se traduce en una inejecución de la obligación que puede ser en forma total o en forma parcial, permanente o temporal, en la cual cuando es permanente, pues los hechos es imputable al deudor, pero cuando se forma temporal, se produce por hechos o por causas extrañas en las cuales no son imputables al deudor o el deudor prueba que esas causas no fueron producidas por él. De esta definición se explican los caracteres del incumplimiento y estos pueden entenderse así. El deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación. Claro, el incumplimiento es que no la cumple. Es lo contrario al cumplimiento. Entonces, por lo tanto, él no ejecuta e incumple con su deber, si no realiza ese deber jurídico. Y la violación del derecho del acreedor a que el deudor le cumple la obligación tal cual como ha sido contraída. Entonces, el incumplimiento, por un lado, se viola el deber jurídico, es decir, se quebranta el deber jurídico del deudor de ejecutar la obligación. Pero por otro lado, le causa una lesión al derecho del acreedor de que la obligación se cumpla tal cual como ha sido contraída. Porque si para el 31 de julio se tenían que pagar X cantidad de dinero, vamos a ponerlos en bolívares convertido a tasa de dólar o a tasa de peso, pero vamos a, sí, o a tasa, perdón, a tasa de dólar o a tasa de peso colombiano, 10.000 bolívares para el 31 de julio. Llega el 31 de julio. Por un lado, ya por ahí no ejecutó la obligación, ni siquiera pidió una prórroga. Pero por otro lado, entonces pone al deudor a que, perdón, al acreedor a que su derecho de satisfacerse de ese crédito
no lo puede hacer. Y por lo tanto entra el otro punto, que es el cumplimiento forzoso. Ahí actúan contra el deudor y va más allá contra su patrimonio. Este incumplimiento, precisamente, puede debatirse, además, de acuerdo al origen, la manera como se produce, por su naturaleza total o parcial. Bueno, total significa que lo cumplió, parcial tuvo compás de espera y de repente, pues, pudo cumplir en parte la obligación, pero en parte tampoco la cumplió. La duración, bueno, si es definitivo, pues prácticamente ahí el efecto de la obligación es que actuarían también contra el patrimonio. Ahora, en cuanto al origen de los hechos o causa imputable al deudor, el incumplimiento puede ser voluntario o involuntario. En este sentido, pues la ley establece en cuanto a el fundamento, pues seguimos con los mismos artículos 1264 y 1271. Sobre todo, en el 1264, el punto y seguido, con el inicio del el otro punto de la oración, pues ahí es donde precisamente se generan, producto de la mora, producto del incumplimiento, los daños y perjuicios cuando no cumple con la obligación. Y ya segundo, sí prácticamente tenemos la teoría del incumplimiento, en que por inejecución o retardo de ella, tiene que reparar daños y perjuicios. Y esos daños y perjuicios pues, son cantidades que entran los intereses de mora y entra todo aquello que dejó el acreedor de ganar durante el tiempo en el cual no pudo satisfacer su acreencia. Con la excepción de que en incumplimiento, pues hay una forma de demostrar, primero, que fue en forma involuntaria, porque tanto la 1264 como hasta la inejecución o retardo proveniente de ella, hay voluntad por la cual el deudor no paga. Pero tenemos que cuando surge la causa extraña no imputable, hay una forma involuntaria del incumplimiento y esa forma involuntaria del incumplimiento se debe pagar. Muchas de ellas se hacen prácticamente que definitivo el incumplimiento. Porque por lo menos el caso fortuito de la fuerza mayor, que ocurra un hecho de la naturaleza. Bueno, en este momento se están viviendo muchos hechos de la naturaleza, sobre todo con las lluvias, en que se pierden bienes, se pierden cosechas, se pierden, y por lo tanto, pues ese incumplimiento se hace hasta definitivo o se hace temporal. Temporal en la cual, pues la persona queda exenta de el cumplimiento de la obligación. Y por otro lado, pues producto de todos esos hechos, al quedar definitivo, ya las actuaciones judiciales, y si se prueba, producto de esos hechos, pues el deudor quedaría exento de cumplir con la obligación. Sin embargo, tenemos situaciones en donde la causa extraña o imputable que ocasiona ese incumplimiento involuntario puede ser por determinados tiempos. Eso no se hace permanente. Y cuando esa causa extraña cesa, pues el deudor tiene que cumplir con la obligación. Acá, el efecto del incumplimiento involuntario es que de acuerdo a cómo se presente la causa extraña no imputada, va a permitir que ese incumplimiento involuntario se haga definitivo o se haga temporal. Porque si se hace definitivo, pues se extingue la obligación y ya la acreedor, pues
no puede hacer más nada. Pero si se hace temporal, cesando el incumplimiento, perdón, cesada la causa extraña no imputable, pues el acreedor puede exigir ante la instancia jurisdiccional el cumplimiento de esa obligación con los daños y perjuicios en la cual ocasionó el deudor por ese incumplimiento que se convertiría prácticamente en un incumplimiento voluntario. Entonces, como lo vemos ahí en el año, tenemos que el caso contrario de la fuerza mayor y la pérdida de la cosa de vida prácticamente se convertiría en esas causas extrañas no imputables donde el incumplimiento se hace casi que involuntario y la obligación casi que prácticamente se extinguiría, porque reponer algo que lo dañó, un movimiento telúrico, se lo llevó la aluvión de una quebrada que se desbordó producto de las lluvias, pues en realidad eso es imposible que lo vuelvan a recuperar. Eso es imposible. Entonces ahí sí prácticamente se produciría el incumplimiento involuntario y producto de la teoría de la causa extraña no imputable, pues terminaría extinguiéndose la obligación y entraría en la última parte del 1261, a no ser que esto se produzca por una causa extraña no imputable. Entonces, además de que se extingue la obligación, no hay reparación de daño y perjuicio, no hay reparación de nada, sino que la situación queda así. Pero con respecto a nosotros, el hecho del tercero, el hecho del príncipe, el hecho del acreedor y la culpa de la víctima, al cesar estos elementos, vuelve de nuevo la situación para favorable al acreedor para poder exigir el pago o el cumplimiento voluntario o forzoso, si llegadas las circunstancias al deudor, producto de su incumplimiento. ¿Por qué le digo que esto sería por un tiempo? Porque ella cesa, por lo menos cuando desaparece el hecho del tercero, y si no hay hecho el tercero que cause daño, pues se sigue produciendo incumplimiento voluntario. Cuando el hecho del príncipe desaparece, es decir, la resolución administrativa por el cual por determinado tiempo no se pagaba la deuda, producto, por lo menos como ocurrió con el joven, en la cual hace 3 años, en el 2020, se dicta el decreto en la cual se suspendieron el pago tanto de las acreencias de crédito como de los alquileres de los inmuebles de uso comercial, pues al derogarse el decreto, lo de los créditos y lo de los alquileres pues tienen que seguir pagando. Ellos no se pueden avanzar que por ese decreto no pagan porque si no caerían en incumplimiento voluntario y por lo tanto el acreedor tiene motivos para demandar el cobro de Bolívar y el cumplimiento de esa obligación. Igualmente con el hecho acreedor y la culpa de la víctima. Al cesar la causa extraña, pues la obligación sigue su curso, sigue sus efectos y por lo tanto tiene que cumplirse. Y se cumple la actuación judicial sobre el patrimonio del deudor por parte del acreedor. Bien, y por último, pues las acciones que protegen el crédito precisamente a los fines de que el acreedor no quede indefenso, no quede sin la satisfacción de su derecho de crédito, sino que precisamente quede satisfecho en que esa prestación dada fue recibida con el correspondiente pago. Pero al no producirse esta situación, pues naturalmente tenemos que hay 3 acciones que el acreedor puede utilizar a los fines de precisamente satisfacer el crédito. En primer lugar, la acción de simulación, puesto que es una acción en la cual se llevan a cabo casi que 2 operaciones. Una operación ficticia, que es la que mayormente va ante las instancias notariales y registrales, y la real, que es lo que verdaderamente quisieron hacer las partes. Por lo menos con respecto a esa ficticia, se ve mucho en la venta de bienes y hasta en venta de algunos bienes inmuebles. Debido a que producto de bueno, lo que ha sucedido en Venezuela, sobre todo en los últimos
10 años para acá, en que el signo monetario, el Foro Monetario Venezolano, pues ha presentado hasta 2 reconversiones y producto ya de que se ha permitido, de hecho, el uso tanto de la divisa norteamericana y aquí los que vivimos en la frontera, la divisa colombiana, pues muchas de esas operaciones legalmente, aunque se toca que indicar el bolívar, pero realmente no se hacen en bolívar. Esas operaciones se hacen mayormente en dólares o en pesos colombianos. Y allí es que se produce precisamente una acción de simulación, porque hasta cierto punto, si legalmente se hace en bolívares, pues realmente se tendría que hacer en bolívares y no en dólares y pesos. Por lo, por lo tanto, esa situación hace hace que muchas veces cuando no se cumple uno de los puntos, sobre todo en la parte simulada, pues se intente la acción de simulación a los fines de satisfacer esa crisis. En el caso de la acción pauliana y la acción oblicua, pues son acciones que tiene el acreedor cuando el deudor trata de llevar a cabo conductas en la cual puede perjudicar su crédito dado al deudor. Por lo menos en el caso de la acción pauliana, en la cual, por medio de una tercera persona, el deudor realiza actos con esa tercera persona evadiendo un cumplimiento con el acreedor. Esto lo puede uno ver mucho en los casos de las operaciones de venta. En las ventas, por lo general, hay transmisión del derecho de propiedad. Y el acreedor, en este caso, paga el precio que es el dinero. Cuando esa propiedad, al pagarse, no es transmitida a quien verdaderamente cumplió con el pago, sino utiliza una tercera persona en la cual le transmite esa propiedad, ahí precisamente, y como lo llama su acción, que fue producto de un jurisconsulto humano llamado Pauli, en la cual se produce un fraude y hasta cierto punto una estafa. Esto conllevaría a un delito. Entonces, por lo tanto, el acreedor tiene, por medio de esta acción, la potestad de demandar tanto al deudor por no hacerle la entrega del bien, cumpliendo él con la obligación del pago al cohecho, y al tercero, porque se prestó a que su bien fuera prácticamente despojado de la titularidad que había obtenido cumpliendo él con la obligación. Entonces, ahí precisamente se genera un fraude porque hizo una venta engañosa, recibió un dinero, no le transmitió la propiedad, sino se la transmitió a otro, en la cual ese otro, pues sencillamente se prestó para evadir esa responsabilidad. Y la acción oblicua, pues es una acción que tiene el acreedor cuando precisamente el deudor se constituye en acreedor de otro deudor. Entonces, el ejemplo se lo hago de esta manera. A como deudor presto tanta cantidad de dinero a B. Pero a su vez, C le prestó dinero a B. Entonces, a lo mejor A le prestó a B y B le prestó a C. Entonces, cuando ve el cobro de dinero, el cumplimiento de la obligación, pues sencillamente, como B no le paga a C, perdón, como B no le paga A, entonces, ¿qué puede hacer? Cobrarle a C, porque C precisamente es deudor de B y B deudor de A. Entonces, ahí por eso forma una oblicua, porque en vez de A cobrarle a B, le cobran
directamente esa sed y de esa manera pues satisface tu crédito. Bien, de esta manera pues culminamos con nuestro tema de hoy, la unidad 4, efectos de las obligaciones. Había un alumno conectado, no sé si tendrá algunas preguntas que hacer. Bueno, si no hay preguntas, mi información para finalizar, ya que no nos volveremos a encontrar en este trimestre, es que la evaluación a presentar ya, que ya la pueden ir colocando en su plataforma, pero oficialmente a partir del lunes 17, pues comenzaremos con su corrección. Este es un examen escrito, por lo tanto puede hacer el examen a mano y agregarlo o consignarlo en su plataforma. Precisamente a mano, porque es un examen que en varios trimestres se ha hecho, toman la fotografía y lo agregan a la plataforma. Con respecto a la cuarta actividad, bueno, es un trabajo práctico que puede hacerse en forma grupal también. Este grupito, pues ustedes son como 8 alumnos. Bueno, los que mayormente han presentado, se puede hacer en forma grupal. Si los 8, pues lo pueden presentar en un solo trabajo, igualmente tienen que presentarlo cada uno en su cuenta, presentarlo para poder precisamente colocarle la nota de él. Si no, no hay ejemplo. Cada quien trabaja por separado, pues entonces lo presentan en forma individual como se han presentado las otras actividades. Bueno, de mi parte, pues fue un placer haberles instruido en esta materia de derecho civil, obligaciones, la modalidad de profesionales. Puede ser que en el transcurso de la carrera pues nos sigamos viendo, sobre todo en derecho procesal civil, que es otra de mis materias en la cual imparto en el IEPSIL, a los fines de seguir contribuyendo con su formación profesional y en este proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de Derecho. Que tenga muy buena tarde y también buen apetito y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.